Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo unas gráficas muy interesantes. He recibido muchos comentarios sobre el tema del Pérmica, de la zona del peak oil, el posible peak oil en la zona del Pérmica de Estados Unidos, y he querido profundizar un poco más. He querido traeros más datos, traeros un poquito qué es lo que está pasando, por qué hay informes que dicen que el petróleo podría empezar a decrecer en Estados Unidos a partir de 2025. Vamos a verlo un poco todo eso. Vamos a empezar con una gráfica muy interesante. Fijaros bien. En verde son el número de plataformas petrolíferas que se han creado, que están activas. Y en rojo son plataformas petrolíferas que han cerrado, que ya no están activas. Es decir, si ha habido un incremento en el número de plataformas, se aparece una barra verde. Si ha habido un decrecimiento, es una barra roja. Si os dais cuenta, cuando el COVID, cuando el encierro, lógicamente se cerraron muchísimos pozos. Hubo muchas plataformas que cerraron. Son todas esas líneas rojas que veis entre medias en 2020. Después hubo una reactivación del mercado. Volvieron otra vez a activarse un montón de plataformas. Son todas esas líneas verdes que veis después del COVID. Pero ahora, a partir de 2023, vemos cómo de nuevo hemos entrado en una fase roja. Cómo de nuevo se están empezando a cerrar muchos pozos. De hecho, se han cerrado 139 pozos petrolíferos en Estados Unidos en lo que va de año. 139 si comparamos febrero de 2024 con febrero de 2023. Aquí lo veis más claramente. Aquí ya es el número total de pozos petrolíferos o plataformas petrolíferas a lo largo de los años. Si os fijáis bien, no ha hecho más, subió mucho después del encierro, hubo una llanura y ahora estamos en una clara desaceleración, en una clara tendencia hacia la baja en el número de pozos o plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Estos son datos. Aquí ya no es un tema de que me quieras creer, no me quieras creer, pienses que el petróleo se reproduce, no lo pienses, eso da igual. Estos son datos. Datos del número de pozos activos. A menos pozos indica un decrecimiento en el sector petrolífero. Muchos me preguntaréis, bueno, vale, están decreciendo, pero la producción aumenta. Claro, la producción aumenta porque se sobreextrae en los existentes. Lo que se está viendo es que si se están cerrando pozos y cada vez hay menos, pero aumenta la producción, lo que está pasando es que se está intensificando la extracción en los existentes. Con lo cual, a más producción, a más intensificación, es más que probable que se esté acercando más la posibilidad de que esos pozos se sequen. Esta es una gráfica más antigua. Aquí se ve más claro. Fijaros cómo son las diferentes zonas. La zona pérmica, el resto de Estados Unidos, la zona de Texas. Veis claramente cómo en todas ellas se está produciendo una desaceleración, se está produciendo un cierre de pozos. Prácticamente en todas hemos visto esta tendencia. Todas las zonas implicadas en los Estados Unidos, en todas vemos como claramente cae el número de pozos. Y aquí ya, como os he dicho antes, son los números. Esto es dato de hoy, del día 18, fijaos, de la fecha, 16 de febrero de 2024. Estos son del viernes. Esta es la situación. Actualmente hay en Estados Unidos 621 plataformas, como lo queráis llamar, o pozos petrolíferos activos. Pero es que si lo comparamos con el año pasado, han cerrado 139. Esos son muchos pozos cerrados. En Canadá, por ejemplo, hay 14 menos. Y en el resto del mundo, internacionalmente, hay unas 64 más. Pero
aunque hay 64 más en el resto del mundo, no se compensa la caída enorme en Estados Unidos, o sea, el cierre de muchos pozos. Vamos a ver, estos son datos, iré controlando, iré mirando más datos, porque como es un tema que creo que os interesa a todos saber si al final estos informes son de verdad o no lo son, hay que ir mirando y hay que ir viendo estos datos y hay que ver si efectivamente se están cerrando o no se están cerrando pozos y en qué situación nos vamos a quedar. A todo esto, el petróleo ha vuelto a subir. Otra vez estamos viendo el petróleo por encima de los $83. ¿Esto qué significa? Pues significa que seguramente estés echando ya gasolina a tu coche con un precio más alto que hace, por ejemplo, un mes. ¿Las razones? Pues no están claras. No están claras. Porque según la Agencia Internacional de la Energía, en su último informe, la demanda del petróleo va a ser menor este año. Y por lo tanto, según ellos, deberíamos ver un precio del petróleo a la baja. Pero la realidad es que después de ese informe, lo que hemos visto es un precio del petróleo al alza. Y aquí en esta otra gráfica podéis ver un poco más qué está pasando. Cómo la oferta y la demanda se están igualando. Aquí se aprecia un poco lo que pasó. Si os fijáis en 2023, podéis ver claramente cómo la línea naranja, que es la oferta, y la línea gris, que es la demanda, la oferta cayó por debajo en verano de la demanda, lo que provocó ese alza del petróleo, y cuando nos fuimos a finales de septiembre a los $95 por barril. Pero después, en octubre, al final de la gráfica, veis cómo la demanda cayó. Al caer la demanda, eso fue lo que provocó, junto a un aumento de la producción por parte de Estados Unidos, que se igualara la oferta y la demanda y que durante esos 2 meses finales del año viéramos el precio del petróleo bajar a $75 el barril, casi una caída de $20. Otra gráfica interesante, el dólar. Bien, os he traído esta gráfica de All Star Charts que me ha parecido muy interesante porque indica claramente las tendencias. Fijaros bien, cuando el mercado piensa o está seguro de que los tipos de interés van a bajar, van a subir o van a quedarse estables, el dólar se revaloriza. Hay más compras de dólares y el dólar crece. Cuando el mercado piensa que los tipos de interés van a bajar, el dólar pierde poder, hay más venta de dólares y el dólar baja. Bien, las tendencias están muy claras. Hasta octubre, más o menos, la situación de la inflación y el precio del petróleo indicaban que los tipos de interés seguirían altos. Eso hizo que, por ejemplo, el dólar se encareciera. Pero después, a partir de noviembre, los datos malos sobre China, el aumento de la producción en Estados Unidos del petróleo, provocaron que el dólar bajara. Los inversores vieron que los tipos de interés iban a bajar, se abrió la posibilidad de que incluso empezasen a bajar en enero y el dólar cayó en su valor. Pero después, a partir de enero, los malos datos de la inflación, junto a la revalorización del precio del petróleo, que empezó a estar por encima de los $80, han vuelto a cambiar la inercia. Y otra vez estamos viendo un dólar al alza. Os traigo esta gráfica para que entendáis más o menos de forma muy clara lo que está ocurriendo y cómo estamos ahora en un cambio muy claro de tendencia, que el dólar evidencia mejor que ninguno, en el cual el mercado empieza a no tener tan claro que los tipos de interés vayan a bajar de forma muy inmediata. Es más, yo ya empiezo a pensar que es probable que no veamos bajadas de los tipos de interés, por lo menos en Estados Unidos, a lo mejor en Europa sí, pero por lo menos en Estados Unidos, hasta después del verano. Otro elemento que evidencia lo que está ocurriendo son los bonos, la renta fija. La renta fija, si veis la gráfica, en apenas unas semanas ha pasado de 3,9 el bono a 10 años de Estados Unidos
a 4,3 casi. Es una subida bastante importante en apenas un mes. Esto indica otra vez el cambio de tendencia. Al estar el mercado ya no tan seguro de que los tipos vayan a bajar, vuelve otra vez a subir los bonos, vuelve otra vez a subir los intereses a pagar por la renta fija. Lo veis aquí muy claro. Fijaros, este es el bono de Estados Unidos a 10 años. Como veis, desde que los tipos de interés se hablaran de que iban a bajar, desde que el precio del petróleo bajase, el bono a 10 años cayó en picado. Cayó casi del 5 al 3,8. 1,2 puntos es muchísimo. Es muchísimo. Y en apenas unos meses. Pero veis claramente el cambio de tendencia, al igual que lo habéis visto en el dólar, se ve también muy claro en el bono. Ahora estamos en otro cambio de tendencia. Es decir, el mercado vuelve a no estar tan seguro de la bajada de tipos. La inflación vuelve otra vez a dar malos síntomas. El precio del petróleo vuelve a estar alto y otra vez tenemos la tendencia alcista en los intereses en los bonos a 10 años. Otra gráfica muy interesante. Esto es Europa. Bien, la dependencia de Europa hacia Estados Unidos, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, es prácticamente total. Fijaros, la línea azul son las exportaciones hacia Estados Unidos de Europa. Como veis, representan ya el 40%. La línea roja sería China. La línea azul más clara es Reino Unido. Y ya la línea verde es Turquía. Si vais al final de la gráfica podéis ver que Rusia desaparece a causa de las sanciones económicas. Pero es muy claro cómo sobre todo a partir de 2022, a partir de la guerra de Ucrania, las exportaciones a Estados Unidos que estaban en torno al 25-30% suben al 40% y cómo las exportaciones a Rusia se hunden a cero. Ojo, también bajan las exportaciones a China. Esto es un poco para que veamos que la dependencia ahora mismo de Europa hacia Estados Unidos energéticamente ya es total, porque ya no tenemos la energía de Rusia. Ahora prácticamente nuestra única energía viene de Estados Unidos y aliados. Pero es que económicamente igual y militarmente igual. Tanto económicamente como militarmente como energéticamente, Europa depende completamente de Estados Unidos. Vale, esto es China. Fijaros, las inversiones extranjeras en China están cerca del colapso. Si os fijáis, hemos pasado en apenas un par de años de 350.000 billones de dólares estadounidenses a apenas 30.000 millones de dólares. Es una auténtica barbaridad la cantidad de dinero que ha caído en apenas 2 años. Es decir, prácticamente se han evaporado las inversiones extranjeras. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué han caído en picado las inversiones extranjeras en China? Esta es la razón. Fijaros el coste por hora de fabricación de China con respecto, por ejemplo, a Vietnam, Tailandia o la India o Filipinas. Como veis, es enorme la diferencia. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues que a medida que China ha ido mejorando en calidad, a medida que los sueldos y los salarios chinos han ido mejorando, se ha perdido competitividad. Ahora fabricar en China es mucho más caro y eso ha provocado que la inversión extranjera esté deslocalizando las fábricas que antes estaban prácticamente todas en China y se las esté llevando a la India, a Tailandia, a Vietnam y a otros países mucho más baratos. Eso, por ejemplo, sería la explicación de por qué, por ejemplo, ahora la India ha pegado ese subidón en la bolsa tan espectacular y está tan bien económicamente ahora mismo por las inversiones extranjeras, y en cambio China ahora está en caída libre. No solamente por la burbuja inmobiliaria, sino también por esta gráfica, por lo que está pasando en las inversiones extranjeras. Ahora vamos a Estados Unidos. Esta gráfica también me ha parecido muy interesante. Son las recompras de acciones. Fijaros, todos los años prácticamente se incrementan
las recompras de acciones. Para los que no lo sepáis, ¿qué son las recompras? Las recompras son cuando una empresa decide utilizar su propio dinero o sus propios préstamos para comprarse a sí mismas acciones. ¿Qué consigue con esto? Consigue que el valor de sus acciones suba en bolsa. Es decir, yo soy Nvidia, por ejemplo, y me va muy, muy, muy bien, y utilizo parte de mis beneficios en comprarme más acciones y hacer que mi activo suba aún más. Lo hacen todas, no solamente Nvidia, lo hace Apple. Vimos el otro día en la gráfica que Apple había gastado 640.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Lo hacen todas. Pero estamos viendo en la gráfica muy claramente cómo la tendencia va al alza. Cómo cada vez más. Esas subidas que vemos en bolsa no son realmente de generación de riqueza, sino que son préstamos, son deuda. Realmente mucha parte de esas subidas en bolsa son provocadas por las mismas empresas que piden dinero prestado a los bancos y con ese dinero se recompran acciones a sí mismas. Es decir, no crecen porque vendan más, crecen porque se endeudan más. Otra gráfica interesante. Esto es los estímulos fiscales. Muchos os preguntaréis cómo es posible que Japón, Alemania o Reino Unido estén en sus bolsas en máximos históricos y en cambio su producción esté en recesión. ¿Cómo es posible que esos países estén en recesión? Es decir, que su PIB sea negativo, pero en cambio sus bolsas estén en récord histórico. La razón es esta. La razón es que si os fijáis en esta gráfica podéis ver claramente cómo los estímulos fiscales ahora, en febrero del 2024, son históricamente los mayores de la historia. Jamás han tenido unos estímulos fiscales tan enormes como ahora. Si tienes que ir a la situación de después de la crisis de 2008 o a abril de 2018 o después de la pandemia para ver una situación donde los estímulos fiscales sean tan altos, haya tanta liquidez en el mercado, directamente inyectada por los bancos centrales, que están provocando que, claro, que junto con las recompras de acciones, toda la economía parezca dopada. Prácticamente la bolsa parece como que está dopada. O sea, sube, pero no sube por compras o por generación de riqueza. Sube por préstamos, sube por deuda. Esto es España. Fijaros, hasta ahora el Estado tenía mucha parte de su deuda era con intereses prácticamente negativos o cero. Pero este año España tiene que recomprar 80.000 millones de euros ya a intereses de ahora, a intereses actuales. Y los intereses actuales están al 3,44% de media. Es decir, esos 80.000 millones que antes teníamos a intereses cero, ahora vamos a recomprarlos, pero al 3,44. Como vemos en la gráfica, el coste medio de la deuda empieza a subir. Había bajado hasta 1,64 en 2021, pero ahora los intereses que va a pagar España de media por toda su deuda ya está en 2,09 y va a seguir subiendo a medida que vayan venciendo los bonos y la deuda de la época de los intereses negativos. Esto es una tendencia que va a continuar. Vamos a ver si al final todos los economistas y todos los que hablan de que los tipos de interés van a bajar, de que vamos hacia la deflación y que vamos a volver a la época de los tipos negativos, pues ojalá tengan razón y esto se arregle. Porque si ellos fallan y resulta que lo que digo yo sí es verdad, tendremos un gran problema. Porque ese 2,09 va a seguir subiendo. Esta gráfica de Game of Trades me ha parecido también interesante. Esto es la situación de las deudas en el sector inmobiliario. Es decir, esta es una gráfica de Estados Unidos. La situación en la que están ya las familias con el tema del alquiler y de las hipotecas
de las casas. Los impagos están ya a niveles récord. Te tienes que ir a 2013, 2012 para ver una situación parecida en cuanto a impagos en el tema inmobiliario. ¿La razón cuál es? Muy sencilla, los tipos de interés. Los altísimos tipos de interés actuales en Estados Unidos están provocando que las familias tengan enormes problemas para pagar la hipoteca o que la gente tenga problemas para pagar el alquiler. Y creo que esto va a ir a más. ¿Alcanzaremos el pico máximo de 2010? Pues pinta que sí. Otra gráfica de Game 3 es la probabilidad de una recesión en función de la inversión de curva. La inversión de curva, ya os he dicho muchas veces, la he sacado muchas veces en este canal, es la diferencia entre el bono a 10 años y el bono a 3 meses, o la diferencia entre el bono a 10 años y el bono a 2 años, da igual. El caso es que actualmente la inversión de la curva es negativa, ¿vale? Siempre he dicho muchas veces que en el momento en que la inversión de la curva desaparezca, es cuando normalmente hay una recesión y hay una crisis gorda. Bien, lo que ocurre es que si os fijáis en la gráfica final, la probabilidad de recesión subió muchísimo, casi al 80%, en noviembre, octubre del año pasado, pero luego, gracias a las expectativas de bajada de tipos, volvió a caer. Aún así, sigue siendo una probabilidad altísima comparada con otras crisis. Si comparamos la probabilidad en función de la inversión de la curva de, por ejemplo, 2008 o las .com o los años 90, vemos que están todas por debajo de la situación actual. La razón es porque actualmente tenemos una de las inversiones de la curva más grandes de la historia. Bueno, mejor dicho, es la mayor. Nunca en toda la historia hemos tenido una inversión de la curva tan brutal como esta. ¿Qué pasará? ¿Habrá recesión? Yo pienso que sí que la habrá. Ahora, ¿cuándo? Es la gran pregunta. Bien, esto que os muestro aquí es el fondo de inversión de Bill Gates. Es muy curioso porque hace poco ha hecho una auténtica avalancha de ventas en un montón de sus posiciones. Os podéis fijaros en prácticamente muchísimas acciones de muchísimas empresas. La razón es por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se deshace Bill Gates de tantísimas acciones? ¿Por qué está buscando tantísima liquidez? Puede ser por alguna inversión que tenga pensada, puede ser. Pero me ha llamado la atención mucho. Me ha llamado la atención, además esta gráfica está corriendo por internet, porque es un dato bastante curioso. Es mucho dinero y muchas posiciones de venta las que ha realizado Bill Gates. Entonces, bueno, hay que estar atentos porque cuando los multimillonarios de repente hacen una compra así o hacen un movimiento así, casi nunca apunta a nada bueno. Cuando un multimillonario de repente se deshace de tantas posiciones, de tantas acciones, es porque o sabe algo o piensa que va a ocurrir algo. Veremos a ver qué pasa. Bien, esta es otra gráfica que también me ha parecido muy interesante, que es una comparación de las diferentes burbujas que hay. Si comparamos todas las burbujas históricas de los últimos 300 años con la actual, con la de la inteligencia artificial, con la provocada por las magníficas 7, que son el alza en el precio, en sus valoraciones tan brutal en los últimos meses de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, las tecnológicas, Amazon, Nvidia, Meta, Google, todas estas empresas, si las comparas con otras burbujas, veremos que la situación es muy parecida. Es muy parecida. Y que, por ejemplo, hay muchas similitudes con la burbuja de las .com, con la burbuja del oro de los años 80, con la de Arabia Saudí, con la de China. O sea, es muy curioso. Me ha parecido muy, muy curiosa la gráfica, pero eso las traigo. La gran pregunta aquí es, ¿estallará esta como han estallado todas las demás? Yo pienso que sí. Vale, esto, apuntaos la fecha, porque el miércoles presenta resultados Nvidia. Y es muy importante porque presenta los resultados trimestrales y los ojos del mercado van a estar puestos aquí. Van a estar todos puestos aquí porque actualmente prácticamente el ascenso de Nvidia ha sido meteórico y casi todos los resultados económicos trimestrales que ha presentado han sido siempre al alza. Entonces, en esta vamos a ver qué ocurre.
Vamos a ver si también es al alza o tenemos sorpresa. Porque en función de lo que ocurra el miércoles, tanto si es al alza o hay sorpresa, va a provocar muchas tensiones en los mercados. Si es un dato negativo, podéis fácilmente esperar una caída en la bolsa interesante. Y si es un dato positivo, pues podemos ver que el rally alcista actual va a seguir. Bien, noticia de hace unos minutos, hace unas horas, que también me ha parecido interesante traer aquí. Rusia está presionando a Noruega con el tema de las islas de Svalbard. El archipiélago de Svalbard es territorio noruego. Esto, en 1920, aprovechando un poco la guerra civil rusa y las tensiones que había internacionales, Noruega se adjudicó estas islas, ¿vale? Pero llegó a un acuerdo con Rusia y las aguas que están alrededor de las islas siguieron siendo de soberanía rusa. Pero en cambio, las islas pasaron a ser de soberanía noruega. Bien, lo que ocurre en estas islas es que prácticamente sus habitantes, la mayoría de sus habitantes son rusos, porque estas islas están muy poco pobladas. Prácticamente hay, no sé si son apenas 3.000 habitantes. Pero claro, de esos 3.000, casi todos son rusos. Al estallar la guerra de Ucrania, Noruega interpuso un bloqueo a Rusia y las mercancías y los alimentos y las provisiones que se envían desde estas zonas mineras de la isla a Rusia fueron interrumpidas. Y ahora mismo hay bastante tensión entre los dos países. De hecho, hace poco el vicepresidente de Rusia, uno de los vicepresidentes de Rusia, ha amenazado a Noruega con acciones parecidas a las de Ucrania para proteger a sus habitantes rusos. El tema no pasaría nada o no sería de gran importancia si no fuera porque Noruega pertenece a la OTAN y por lo tanto estas islas es territorio OTAN. Con lo cual, si la cosa escala más, es un tema que nos puede preocupar a todos. Aunque yo pienso que esto no irá mucho más que a una ocurrería del vicepresidente ruso. Pero bueno, igualmente, apuntaros el dato y apuntaros a la noticia porque nunca se sabe lo que pueda pasar. Bueno, ¿qué son todas las gráficas? Más o menos es la tendencia actual que quiero que tengáis claro y qué es lo que está pasando, ¿vale? El dólar, la renta fija, la bolsa, todo te lleva en una misma dirección. A empezar a dudar de esa bajada de tipos tan clara que parecía a finales de diciembre. El mercado empieza a tener dudas. Empieza a tener dudas porque la inflación empieza a repuntar, porque el petróleo ha vuelto al alza y porque no queda claro que los intereses actuales, que son altísimos, estén realmente haciendo bajar de forma total a la inflación. Aquí los bancos centrales van a tener que tomar dos opciones. O tienen dos opciones. Una, cambian su objetivo y ya no es el 2%, sino es el 3%. O continúan con el objetivo del 2% y entonces incluso tendrían que subir tipos. Es una locura lo que estoy diciendo, pero es así. Si tu objetivo es que la inflación acabe en el 2%, pero sigue por encima del 3%, después de un montón de meses con los tipos al 4,5 en Europa, tu única opción es o bien subes tipos con más fuerza y obligas a esa inflación a caer al 2%, o bien capitulas y decides que ahora el objetivo es el 3% y que ya has conseguido el objetivo y que por lo tanto bajas los tipos de interés porque ya no es necesario endurecer más las políticas económicas. Ante esa situación estamos. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Vamos a ver si al final los bancos centrales deciden bajar tipos o no. Pero ya os digo que si deciden al final la opción de bajar tipos, van a tener que entonces reconocer que para ellos la inflación base ya no es un 2%, sino que es un 3%. Es por esa razón que estáis viendo esa subida en el precio del dólar y esa subida en la renta fija, porque el mercado empieza ya a reconocer que la era de la inflación al 2% o por debajo del 2% va a ser muy difícil que vuelva
y que lo que vamos a tener es una era con inflaciones del 3 o el 4%. Bueno, espero os haya gustado el vídeo y como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Hasta luego.